Estimado maestro de la prestigiosa Universidad Herminio Valdizán, compañeros todos, primeramente reciban un cordial saludo de buen día. A continuación vamos a tratar de la monografía, en este caso sobre el tema el cerebro. El cerebro. El cerebro proviene del latín cerebrum, con su raíz indoeuropea, que también es quer, cabeza, en lo alto de la cabeza, y también brum, que significa llevar, teniendo el significado arcaico de lo que lleva la cabeza. Es un órgano que se centraliza la actividad del sistema nervioso y que existe en la mayor parte de los animales. Bien, nos preguntaremos, ¿qué es el cerebro? El cerebro es uno de los órganos más vitales del cuerpo, que controla y regula las funciones corporales y mantiene el bombeo del corazón. El cerebro utiliza nervios para comunicarse con el resto del cuerpo. También el cerebro se encuentra situada en la cabeza, por lo general cerca de los principales órganos de los sentidos como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. También corresponde, por lo tanto, al encéfalo de los humanos y a otros vertebrados y se subdivide en cerebro anterior, medio y posterior. Bueno, doy pase a mi compañero para que les explique. Bueno, continuando con la exposición, en este caso vamos a hablar sobre la evolución nervioso. Ya, la evolución ¿no? Ya viene, ¿no? Desarrollándose, evolucionando, millones de años. Y pues, ¿qué pasa cuando ya, va evolucionando, va formándose, los ganglios, unas y esto al formarse, ¿no? Aumenta, ¿no? Aumenta el segmento, las partes más equivalentes de un organismo para poder formar un cuerpo, ¿no? Dice que es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellos es recibir, procesar toda la información, ¿no? Que proviene tanto del interior del cuerpo y como en el entorno del cerebro. Y regula también el funcionamiento de los demás órganos y sistemas de un cuerpo o de un organismo. Para ello, voy a dar paso a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, tenemos las neuronas. Las neuronas, como bien sabemos, es una célula principal del sistema nervioso y que tiene la capacidad de responder a los estímulos generando un impulso nervioso que se transmite a otra neurona o puede ser también un músculo o una glándula. Bueno, en las neuronas encontramos lo que es las dendritas, el núcleo, el cuerpo celular, el axón, nodo de Ranvier, la mielina, célula de Ashwan, terminal del axón. Eh, Compañeros, seguimos con la exposición. Ya, las redes neuronales. Las redes neuronales, ¿qué son? Son sistemas computacionales creados en las neuronas que constituyen animales, tanto en el ser humano, por los ordenadores de la inteligencia artificial, como el cerebro humano, una de las más importantes de las redes es el aprendizaje, ¿no? Poder captar el aprendizaje, tomar receptar el información. Y para ello voy a pasar a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los lóbulos. Los lóbulos del cerebro son unas zonas anatómicas que se componen a cada hemisferio cerebral y que se encargan de controlar y coordinar a la mayoría de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano. También en la anatomía
el lóbulo es el nombre que se le da a la parte inferior, carnosa y redondeada de las orejas. El lóbulo frontal es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o en el movimiento voluntario. El lóbulo parietal nos sirve para procesar información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, mientras que el lóbulo occipital es el responsable de la visión. Como bien sabemos, tenemos cuatro lóbulos, uno que es el frontal, parietal, temporal y occipital. Bueno, continuando con la exposición, doy paso a mi compañero. Siguiente, con posición, pues vamos a hablar. Compañero, el siguiente hoja, por favor. Ya, sobre la corteza cerebral. Corteza cerebral, ¿no? También conocido como córtex cerebral, es una sustancia, ¿no? Gris, que cubre la superficie del hemisferio cerebral. Es la corteza cerebral donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. ¿Qué es la corteza cerebral? ¿Y cómo se divide, no? También se divide, ¿no? Tanto en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, separados por las cisuras interhemisféricas. Los hemisferios contienen cisuras, como estaba mencionando, surcos que se dividen en el hemisferio en cuatro lóbulos, como ya mi compañera estaba mencionando, que es, ¿no? Frontal, temporal, parietal y occipital. También la corteza cerebral, ¿no? Este, da un resultado de la imagen para la corteza cerebral, que es el elemento funcional de la corteza cerebral, ¿no? Afina una capa de neurona que cubre la superficie de todas las circunvoluciones del cerebro. Y esta capa tiene un grosor de 2 a 5 milímetros. El área total que ocupa mide más o menos de cuarta parte de un metro cuadrado. También el corteza cerebral está conformado por neuronas y por una capa externa, arrugada que rodea el cerebro, ¿no? Se divide ya como estaba mencionando. Y para ello voy a pasar a mi compañera para el siguiente subtítulo. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la neocorteza. También a la neocorteza se le conoce como neocórtex. En esta estructura, eh, especialmente nos habla del ser humano, el sistema nervioso, ya que es la región de la corteza cerebral relacionada con las capacidades que diferencian al ser humano de otros mamíferos. Como por ejemplo tenemos el lenguaje, la imaginación o la capacidad de abstracción. Nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué es la neocorteza, o también conocida como neocórtex? Eh, es una parte de la corteza cerebral del cerebro humano, de donde un funcionamiento cognitivo más alto se piensa para originar debido a las ranuras y a las cumbreras naturales en el cerebro. El neocórtex se comprende también de cuatro lóbulos, principalmente con función específica. Doy paso a mi compañero. Ya, en este caso vamos a hablar sobre las motoneuronas. Ya, las motoneuronas es un término de una neurona motora. Hace referencia en los vertebrados mayormente. Las neuronas del sistema nervioso central, ¿no? Proyecta un axón hacia un músculo o glándula. ¿Qué nos quiere decir? Que no, las motoneuronas se dividen en dos, motoras más importantes, que es el inferior y el superior. ¿Qué es el superior? Es el máximo, tiene la capacidad, de proyectar información y llevar a hacer el movimiento a los músculos, ¿no?
tanto el inferior, nada más es un del superior. ¿Y qué es la motoneurona? La motoneurona son células, ¿no? Del sistema nervioso que se ¿no? en el cerebro, en el área ¿cuál es de la corta de Brodmann y en la médula espinal? Tiene la función de producir los estímulos que provocan la contradicción de los diferentes grupos musculares del organismo. Una de sus funciones es, pues, ¿no? Consiste básicamente en llevar la información que proviene de las vías descendientes de la médula espinal. ¿Con el fin de qué? De generar actividad del tejido, ¿no? De musculares, esqueléticos, para producir los movimientos, ya que sean movimiento de los dedos, de los calentamientos, todos ellos. Y seguimos finalizando nuestra exposición. Y a los compañeros que han escuchado esta exposición. Muchas gracias.